Hola, mi nombre es José Luis Gacitúa, soy arquitecto y artista visual y este taller que les presento se llama Intervenir la ciudad, que está destinado a todas las personas que tengan interés en conocer un poco más sobre el arte que se desarrolla fuera de los espacios convencionales como los museos o las galerías. Acá les hablaré un poco sobre el concepto de hacer arte público, a qué se refiere este término, y también les compartiré algunas consideraciones que vale la pena tener presentes al momento de intervenir en la ciudad. Este video será a modo de una conversación con opiniones personales, referencias teóricas, ejemplos que seguramente nos podrán ayudar a comprender mejor nuestro contexto urbano y sobre todo para quienes comienzan a dejar el taller y tomarse las calles. Intervenir en la ciudad es alterar los espacios públicos y para ello necesitamos interconectar dos elementos, arte y espacio público. Ahora, ¿de qué manera se produce esta interacción entre ellos? Es lo que veremos más adelante, pero primero partiremos hablando un poco sobre qué es lo que entendemos por ciudad. La ciudad es un entramado complejo y que está en una transformación constante que depende de factores políticos, económicos, socioculturales, históricos y obviamente arquitectónicos. Cada ciudad tiene su identidad, morfología e historias que las hacen únicas. Dentro de la ciudad es el espacio público el verdadero corazón, ya que es ahí donde se produce la convivencia humana, donde se construye el tejido social y el sentido de comunidad. Las calles, las plazas, los parques son el lugar de encuentro entre los habitantes y es donde se produce el intercambio entre las personas. También otorga un lugar para la recreación, para el intercambio comercial, las manifestaciones y tantas actividades más que hacen del espacio público un espacio político. La forma de habitar y relacionarnos en comunidad depende de cada cultura e idiosincrasia y por cierto que la calidad de los espacios que ofrece la ciudad influirá también en la calidad de vida de las personas ahí. Por lo tanto, es importante tener conciencia sobre el rol de lo público en nuestras formas de habitar una ciudad al momento de realizar acciones de arte ahí. Bueno, sabiendo eso que les contaba sobre la ciudad, ahora la pregunta ¿es lo mismo realizar arte en el espacio público que arte desde el espacio público? ¿Cuáles son las similitudes, por ejemplo, o diferencias entre hacer una pintura dentro de tu taller y luego sacarla a la calle para mostrarla versus escoger una pared en alguna ciudad y realizar un mural en él? Esas son algunas preguntas como para que vayamos reflexionando sobre este tema y si tenemos suerte quizás al final del curso podamos tener algunas posturas más claras con respecto a eso. Entonces ahora comenzaremos conociendo un poco de la historia de las intervenciones urbanas y tener presentes a rasgos muy generales algunos conceptos importantes. El arte público. Lo que representa este término es algo muy complejo y que hasta hoy genera debates y muchas investigaciones, por lo tanto no vamos a entrar en mucha profundidad en este término, pero lo que sí les puedo contar es que más o menos a partir de los años 60 empieza a hacerse presente este término cuando se cuestiona la autoridad del museo como una institución. Entonces los artistas empiezan a abandonar esos espacios de privilegio y atreverse a salir a las calles y a otros espacios no convencionales. Uno de los primeros cambios que comienza a verse es en la escultura tradicional o histórica, que normalmente se ubican en los parques, jardines públicos. Esta comienza poco a poco a transformarse hasta desaparecer como tal, experimentando una nueva evolución y rompiendo incluso con sus propios límites. Empieza a acabarse el concepto tradicional de monumento urbano al que Judith Vaca define como canon in the park o cañón en el parque y que hace referencia a las esculturas que glorifican a los héroes de guerra y hazañas militares y que además representan al poder, pero que no se relaciona ni con su entorno urbano ni con el contexto y que hoy además tienen un significado bastante negativo por las historias que hay detrás de esos personajes honrados. Por lo tanto, es como instalar un cañón en medio del parque. Estos cambios también se manifiestan en el ámbito rural con el land art o arte en la naturaleza, que se refiere a intervenciones escultóricas que se expanden hacia los paisajes de campo abierto y generan diálogos con el entorno natural. Estas acciones lo reconocen a través tanto de obras que nacen desde el paisaje y se integran en él o como una transformación definitiva del territorio. Un ejemplo de land art es el proyecto 1000 banderas blancas, que es una instalación de banderas hechas con sábanas blancas procedentes de psiquiátricos y que están colocadas sobre postes clavados entre medio de un paisaje de antiguos bosques en Finlandia.
donde se talaron 1000 árboles nativos para construir ahí una futura pista de esquí. El uso de estas sábanas blancas del psiquiátrico alude a la locura de los inversionistas que hicieron eso. Bueno, tanto en el land art como las esculturas urbanas suena también el término site specific, que significa sitio específico, que se refiere a obras que están creadas para estar específicamente en un lugar, lo cual implica un sentido de reconocimiento del espacio. Esto lleva al exterior la postura del artista Marcel Duchamp cuando dice que el arte no puede obviar su contexto, ya que es este el que le otorga todo su significado. Dentro de las evoluciones que vamos viendo, las posturas que hay con respecto al arte público y el espíritu de transformación de las esculturas, aparecen nuevas maneras de deconstruir los monumentos, como, por ejemplo, a través de los antimonumentos. Un caso emblemático de esto es el monumento contra el fascismo en Hamburgo, que es un pilar de base cuadrada de 12 metros de altura recubierto de plomo en todas sus caras y está instalado en la ciudad de Hamburgo en 1986, donde además se repartieron volantes por toda la ciudad invitando a las personas a escribir de manera libre mensajes y pensamientos acerca de la guerra sobre las superficies del pilar. Entonces, a medida que su base se iba llenando de escritos, el pilar se iba hundiendo progresivamente en el terreno, hasta que al pasar de algunos años ya había desaparecido totalmente bajo la tierra y quedando solamente una placa conmemorativa sobre el suelo. Otro de los ejemplos sobre nuevas formas de concebir las esculturas públicas viene de la mano de Sia Armayani y sus espacios de lectura, donde el artista se inclina por obras de esculturas que sean funcionales y con un sentido más cívico. Armayani cree que el arte público convierte el espacio en algo sociable y disponible, de manera que entrega a sus obras una utilidad y función determinada, lo cual también es un intento por entrelazar de mejor forma tanto el arte como la arquitectura. Bueno, en todo este tiempo veremos que estos procesos de sacar el arte fuera de los museos traen tanto aciertos y fracasos. Un caso, por ejemplo, el de cuando las instituciones y museos también realizan encargos para el espacio público, que son denominadas como esculturas del 1% o plop art, y que se refiere, por ejemplo, a cuando se hace un proyecto cívico, un proyecto de arquitectura o una autopista o carretera, se destina un porcentaje pequeño del costo total de la obra para realizar una obra de arte o escultura que generalmente adorna el espacio. Este tipo de ejemplos los podemos ver, por ejemplo, en las rotondas que vemos entre las autopistas, en los monumentos o esculturas que hay a orillas de la carretera, esculturas que hay como acceso a muchos edificios e incluso esas esculturas que vemos como acceso a los centros comerciales. Como ejemplo de este suceso, podemos ver la escultura del cubo rojo en el barrio Broadway de Nueva York, que es básicamente un enorme cubo de acero pintado rojo y que se posa en uno de sus vértices en el centro de una plazadura entre grandes edificios. Pero este cubo parece haber sido tirado sobre ese sitio o incluso da la sensación de que apenas quisiera tocar el lugar, ya que seguramente podría estar en cualquier otro sitio y seguiría sintiéndose como un elemento totalmente ajeno. Hasta ahora les he contado un poco sobre las esculturas, las instalaciones, hemos visto algo de land art, los antimonumentos, las esculturas del 1%, pero seguramente si yo digo el término hacer arte en el espacio público, lo primero que se nos viene a toda la cabeza es el muralismo urbano. El muralismo surge como una manera de apropiación de la ciudad por parte de los jóvenes, con el fin de generar una cultura urbana a partir de ellos mismos, como respuesta también a la marginación y la falta de oportunidades que se siente. Los murales urbanos reflejan en un principio el espíritu juvenil de querer reinventar la ciudad y sentirla más propia, intentando transformar los paisajes urbanos impuestos y utilizar sus muros como un medio de expresión para expresar libremente y espontáneamente sus ideales, o sea, tener una voz dentro de las calles. Así también van surgiendo artistas y colectivos que ya no necesitan de una galería para mostrar sus trabajos. El muro es ahora un lienzo público y visible donde se plasman obras cargadas de contingencia y sentido de lo social. Muchas de esas experiencias son además colaborativas, lo que fortalece más el sentido de identidad y pertenencia con el lugar. Mientras hoy Donald Trump quiere levantar un muro que divida a Estados Unidos y México para apoyar sus ideas xenofóbicas,
En Los Ángeles, California, existe desde hace décadas un enorme mural de casi 1 kilómetro de largo que apuesta por todo lo contrario: la diversidad, la inclusión y el respeto. El Gran Muro de Los Ángeles es el nombre de este mural de los años 70, hecho por la artista Judith Baca, que se realiza como una creación comunitaria con jóvenes de diversos orígenes y estratos sociales, representando en sus contenidos la historia de California y con mucho énfasis en las innumerables aportaciones que han hecho las minorías raciales y los inmigrantes en ese estado. Como veíamos, las calles cumplen un rol fundamental en la comunicación entre los ciudadanos, y ya más o menos por los años 80 se populariza el graffiti, que surge como una forma de romper con las reglas a las cuales nos somete el modo de vida en la ciudad y también como una forma de salir del anonimato. Es por eso quizás que los primeros grafitis y más populares eran las firmas o tags que se multiplicaban por todos lados para marcar los territorios y decir yo estoy aquí. Además que la técnica de escribir mensajes con aerosol tiene la ventaja de la rapidez y la portabilidad. Todo esto ha ido evolucionando mucho hacia otras técnicas como el stencil, carteles, stickers, que intervienen en todo tipo de superficies y elementos y que hasta hoy mantienen su esencia de ser de carácter ilegal. Todas estas acciones comparten la inmediatez, la ilegalidad y el uso de aerosoles, pero también a veces se diferencian dependiendo de la carga ideológica o política que se asocia a una u otra técnica. Por ejemplo, entre el cartelismo y stickers, aunque de todas formas no se puede generalizar, ya que no siempre ocurre así. Bueno, independiente de las formas de acción, una de las cosas que se cuestiona al intervenir en la ciudad es el individualismo y la autorreferencia del artista, como por ejemplo veíamos en los tags, ya que el ego no va muy bien con el entorno cívico y social en el cual se involucra. ¿Por qué pasa esto? Porque las obras de arte, cuando tú las instalas en las calles, pasan a ser públicas, como cualquier elemento que se integra en la ciudad. Entonces el arte se vuelve una experiencia compartida, donde las personas de una u otra forma hacen parte de ella. En cuanto a las prácticas de colaboración, se pueden reconocer iniciativas ciudadanas que buscan un tipo de apropiación de los espacios, pero esta vez pensados para otorgar beneficio a los propios vecinos de un sector, como por ejemplo son los huertos urbanos, las arquitecturas subversivas o la ocupación de los espacios vacantes que hay por todos lugares en cada ciudad. Las ciudades poseen espacios vacíos que pueden ser equipados como plazas temporales mientras se resuelva el destino de ese terreno. Estos proyectos muchas veces nacen como iniciativas vecinales donde los municipios acogen esas ideas y así facilitan su realización. Dentro de todo este recorrido que estamos haciendo, no quiero dejar pasar al uso del propio cuerpo como arte a través, por ejemplo, de las performances. Estas han sido capaces de provocar reacciones y alterar en lo cotidiano a través de una forma de arte que se contrapone totalmente a la escultura o a las instalaciones, ya que en este caso no es el objeto, sino el sujeto mismo el que construye la obra artística. Un proyecto que a mí me parece muy destacable son las performances convocadas alrededor de todo el mundo por el fotógrafo Spencer Tunick, donde miles de personas participan voluntariamente del llamado a ser parte de una performance colectiva donde se desnudan completamente y unen sus cuerpos entre sí según les dirige el artista. Todo esto forma entre todos una verdadera masa o mar de cuerpos que inundan los espacios de una manera impresionante para luego ser retratados en una fotografía. Bueno, ya en esta etapa más avanzada de este taller, les voy a compartir algunas de las prácticas artísticas más conocidas que se desarrollan en la esfera pública. Tenemos que entender de que muchas veces estas se fusionan entre sí y se abren nuevos campos de acción, pero igual podemos reconocer algunas áreas como las siguientes.
Yo creo que ya, recopilando todos los ejemplos mostrados, quizás podemos atrevernos a concluir en alguna definición posible de lo que sería arte público. Y podríamos definirlo como las obras que provocan ante todo un diálogo con el entorno y donde el público es parte determinante de esa experiencia que es sociocultural, espacial y artística. Ya teniendo entonces una posible definición de lo que es el arte público, les comparto 3 consejos al momento de intervenir en la ciudad. 1. Que sea una experiencia sociocultural. ¿Qué es lo que queremos comunicar en la ciudad? El hacer uso del espacio público es una acción política, seamos conscientes de eso o no. Y mientras más conectados estén nuestros proyectos con temas de importancia social, con la memoria colectiva o los acontecimientos que nos involucran a todos, tendremos intervenciones con una mejor comunicación hacia las personas y que pueden generar un impacto en el ámbito sociocultural. 2. Dialogar con el entorno espacial. ¿Cómo es la ciudad que nos rodea? ¿Qué elementos la conforman? Aquí mi recomendación es que salgamos a recorrer la ciudad para descubrirla, que hagamos caminatas de observación para recoger información y sensaciones que nos dejan los distintos lugares por los cuales pasamos, porque conocer bien el territorio nos va a ayudar a realizar obras que pertenezcan a un espacio y además se integren en él. 3. Considerar la participación ciudadana. ¿De qué forma la ciudadanía se hace parte de la obra? Como sabemos, solo el hecho de realizar una acción de arte en el espacio público ya implica un modo de participación ciudadana, aunque sea solo como observadores. Pero si además proponemos intervenciones que sean acciones colaborativas o que tengan una utilidad para las personas, lograremos obras con mejor aceptación y además un sentido de pertenencia entre la ciudadanía. Para ya ir finalizando este taller, vamos a centrarnos también un poco sobre las prácticas artísticas que se han desarrollado acá en Chile, ya que en Chile también han surgido casos de arte en el espacio público que vale la pena al menos conocer. Por lo tanto, le compartiré algunas de las obras más emblemáticas que han sucedido en este país según mi criterio. Este es un mural de 25 metros de largo que fue pintado en el año 1971 en un muro de la comuna de La Granja, específicamente en un muro de una piscina pública. Esto surge como colaboración entre el artista visual Roberto Mata y la Brigada Ramona Parra para la conmemoración del primer año de gobierno de la Unidad Popular. El mural representa un partido de fútbol a modo de historieta y donde el pueblo por fin comienza a ganar haciendo un gol a los más poderosos. Esta es una obra que está cargada de simbolismos y que además demostraba el compromiso de los artistas con el contexto político y social que había en esa época. Con la llegada de la dictadura, el mural fue borrado aplicando 14 manos de pintura blanca sobre él. Y así estuvo por muchos años, hasta que en el 2003 se decidió realizar trabajos de recuperación y años después el mural fue devuelto a la ciudad. Luego se construyó en torno a la obra un centro cultural que es de acceso gratuito y que honra al mural como su elemento principal y que acoge además una programación cultural constante. Lottie Rosenfeld es una artista pionera en las videoinstalaciones en Latinoamérica y también en cuanto a las intervenciones urbanas, y además era miembro del colectivo interdisciplinar de artistas CADA, que entre otros personajes tenía a Damián Eltit y Raúl Zurita, los cuales estaban comprometidos con la crítica y el activismo artístico. Esta obra fue realizada en 1979 en plena dictadura, donde el artista interviene en las líneas que separan las calles y las cruza con una cinta blanca, formando así símbolos de cruces sobre el pavimento. Esta es una acción subversiva, ya que el signo más es el resultado de una alteración del código de reglamentación vial y las normas sociales a través de una línea a modo de interrogación crítica de lo cotidiano. Además, en esta acción existe la intención de establecer la cruz como un símbolo de muerte que aludía al contexto político que se vivía en el país en ese momento. Esta acción ha sido repetida por 40 años en distintos lugares del mundo sin perder aún su impacto y simbolismo. Es una obra que trasciende. Cuando la memoria es frágil, el arte debe hacer su rol. ¿Es usted feliz? Esta es la pregunta que hacía a los ciudadanos en 1979 Alfredo Yar, como parte del proyecto Estudio sobre la Felicidad, compuesto de varias etapas y desarrollado durante 3 años. El hecho de realizar estas preguntas en plena dictadura hacía de este proyecto un acto de arte y también sociológico, ya que inducía a los ciudadanos a reaccionar y tomar conciencia sobre el contexto represivo de su vida ciudadana.
El artista quería cuestionar el modelo neoliberal que se imponía en Chile y la manera además de imponer la felicidad. Dentro de las etapas del proyecto está el reemplazo de una serie de letreros publicitarios urbanos por unas pancartas de fondo blanco con la pregunta ¿es usted feliz?, que a diferencia de los letreros publicitarios, estos no vendían absolutamente nada, no hacían publicidad a nada, simplemente realizaban esa pregunta a las personas. El valor de la poética, de las palabras y la capacidad de abstracción de tantos cuestionamientos y sentimientos en una sola frase le da a esta obra un tremendo valor artístico y social. Además, este proyecto lograba un diálogo abierto y reflexivo con las personas, ya que esta pregunta no la hacía al mundo de la cultura, sino al pueblo. Esta es una performance realizada en el año 2014 en el frontis del Museo de Arte Contemporáneo, en la cual Lemebel aparece desnudo y rapado para posicionarse en la parte alta de las escaleras del frontis. Se introduce luego dentro de un saco y se lanza rodando por las escaleras que están totalmente en llamas. Esta es una acción silenciosa, rápida y muy impactante. El nombre hace referencia a la pintura de Duchamp, desnudo bajando la escalera número 2, que causó polémica al exhibirse en el año 1912. Y la performance en sí misma es también un homenaje a Sebastián Acevedo, obrero chileno, quien en 1983 se inmoló en la Plaza de Concepción sufriendo graves quemaduras y su posterior muerte. Esta es una performance sobre la fragilidad de un cuerpo ante las llamas, del fuego como amenaza de violación de los derechos humanos, recordando también casos emblemáticos de personas quemadas por carabineros en época de dictadura. El cuerpo de Lemebel arrojándose encarna dos tipos de violencia, la de la dictadura y la violencia contra las minorías. La materialidad de esta acción también es simbólica, neopren para prender el fuego, que ha sido utilizado también como una droga en comunidades marginales y menores de edad, representando esa unión entre el bienestar momentáneo de la droga y la supresión del hambre que provoca. El fuego presente en las barricadas de las tomas también es referencia, y posiblemente la introducción de su cuerpo en el saco hace alusión a los cuerpos desaparecidos en dictadura. Esta es una performance creada en el año 2019 por el colectivo Las Tesis y que nace como una respuesta a la violencia sexual contra las mujeres en Chile, pero que rápidamente se transformó en un himno del cual se han apropiado mujeres en todo el mundo. Esto surge desde las investigaciones de tesis de autoras feministas con la intención de llevarlas a una puesta en escena. Fruto de esa investigación y los datos que se van recopilando, se crea la performance, la cual fue estrenada en medio de contexto social chileno de estallido social y de la demanda de las mujeres en el país y el movimiento feminista que lucha por la vida y los derechos de las mujeres frente a una sociedad machista, y esto incluye la violencia sexual durante la represión de la policía en las manifestaciones. Un violador en tu camino es un grito de lucha, donde los cuerpos asumen una nueva relación de posicionamiento frente a la ciudad y las voces coordinadas inundan de sonidos de demanda los silencios permanentes de una sociedad cómplice de la violencia sistemática que viven las mujeres día tras día. Esta performance además se suma a los nuevos lenguajes de arte público, utilizando las redes sociales como medio de difusión viral, lo cual permite su visibilización y réplicas en todo el mundo. Este proyecto es realizado por el colectivo The Light Lab, quienes están bastante comprometidos con las causas sociales. Se gesta en el contexto de estallido social en Chile, en medio de las masivas manifestaciones que tienen como punto de encuentro principal la Plaza Dignidad, ex Plaza Italia, que es un punto neurálgico en la ciudad y de aglomeración de personas para acontecimientos relevantes. En una de sus intersecciones se emplaza el edificio Telefónica. Esta acción ilumina una de las fachadas de ese edificio con citas y frases que empatizan con las demandas sociales, transformando por las noches a un edificio de privados en un lienzo de uso público, donde se plasman las palabras. Estas acciones abren también los debates sobre qué es público y qué es privado en la ciudad y cuál es la capacidad de apropiación de los elementos que conforman lo urbano. Bueno, así vamos llegando al final de este taller que yo les presenté. Como les comentaba al inicio, fue un espacio a modo de introducción sobre las maneras de intervenir la ciudad, donde hablamos un poco sobre el concepto de arte público y vimos algunas referencias a nivel mundial y en el ámbito chileno que para mí valía la pena compartirles.
Espero que les haya sido de utilidad. Los invito desde ya a seguir indagando en este tema, que es un tema muy interesante, que vale la pena conocer, y también a través de la propia experiencia y la práctica de realizar acciones de arte en la ciudad. Espero que les haya servido y ya nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.